susurrantes. Hay nombres que no deberían pronunciarse en voz alta. Palabras que parecen arrastrar consigo maldiciones antiguas, que vibran en el aire como si aún estuvieran vivas. Uno de esos nombres es el horcón, un árbol que en México y en Venezuela ha dejado más muertos que ramas. Dicen que algunas historias no nacen en un lugar, sino que se multiplican como sombras. El horcón es así. Aparece en tierras distintas, pero siempre con el mismo rostro macabro. Un árbol que fue verdugo, un tronco que se tragó la vida de muchos y que aún hoy sigue sediento de almas. En Santa María del Oro, Nayarit, se alza un árbol enorme y retorcido. Su tronco parece un cuerpo torcido de dolor, y sus ramas se estiran como garras que buscan atrapar a cualquiera que pase cerca. No tiene un nombre común, porque su nombre verdadero causa miedo. Todos lo llaman el horcón. Antiguamente, la justicia tenía un método brutal. Criminales, ladrones y traidores eran llevados hasta ese árbol. Allí, en silencio, les ponían la soga al cuello, y el viento hacía el resto. El pueblo observaba, algunos rezaban, otros se tapaban los ojos. Pero el árbol aprendía, rama por rama, a sostener cadáveres. Lo peor es que los cuerpos se iban, pero las almas nunca escaparon. Se quedaron atrapadas en la corteza, enredadas en las raíces, colgadas como sombras invisibles. Cada ejecución lo alimentaba, cada muerte lo volvía más oscuro. Así nació la creencia de que el horcón no solo sostenía a los muertos, sino que se los guardaba. En las noches sin luna, los pobladores oyen lamentos que desgarran el silencio. Son susurros roncos, gargantas que todavía sienten la cuerda apretada. A veces el viento se llena de chillidos tan fuertes que hielan la sangre. Esos gritos parecen venir de arriba, de ramas vacías que todavía se mecen. Algunos aseguran haber visto cuerpos balanceándose, siluetas negras, colgando de la nada, moviéndose como péndulos. Pero al parpadear ya no hay nada, salvo el tronco, frío y callado. Entonces sienten en la nuca una respiración helada, como si alguien colgara justo encima de ellos, invisible. Nadie en Santa María del Oro se atreve a cruzar por ahí a medianoche. Todos saben que el horcón llama a los vivos con un silencio engañoso. Y hay quienes lo retaron, pero jamás regresaron. Sus nombres se sumaron a la lista de los que ahora cuelgan eternamente en ramas que ya no están vacías. Pero lo inquietante es que no es una leyenda exclusiva de México. En Venezuela, lejos de ahí, también se pronuncia el nombre de el horcón con el mismo miedo. Y aunque los detalles cambian, la esencia se repite. Un árbol o un poste convertido en verdugo, y un espíritu hambriento que sigue atrapando a los vivos en los llanos venezolanos. El horcón no es uno solo, son varios. Horcones usados como postes, árboles viejos, troncos solitarios en caminos olvidados. En la colonia y en las guerras civiles, allí colgaron a enemigos, rebeldes y traidores. La sangre corrió y el dolor se incrustó en la tierra misma. Los lugareños dicen que esos horcones se convirtieron en faros embrujados, que el sufrimiento se pegó en el aire y nunca se disipó. A plena luz del día parecen inofensivos, pero al caer la noche se vuelven cárceles invisibles. Nadie quiere caminar cerca, porque saben que esos lugares respiran odio. Viajeros que se han atrevido a pasar cuentan lo mismo. Un peso insoportable los oprime, el aire se corta como un cuchillo en la garganta, y sienten pasos siguiéndolos muy de cerca. Al girar, no ven a nadie, pero al seguir avanzando, escuchan un murmullo que susurra sus propios nombres en la oscuridad. Hay relatos todavía más aterradores. Personas que conocían bien el camino, pero terminaron perdidas. Caminaban en círculos, confundidos, atrapados en un laberinto invisible. Al amanecer aparecían tirados en la tierra, con marcas en el cuello como si alguien invisible hubiera intentado colgarlos. Tanto en México como en Venezuela, la advertencia es igual de clara. Nunca pases de noche junto a el horcón. No te acerques, no lo mires, no lo nombres. Porque ese árbol no es un testigo, es un cazador,
y siempre está buscando compañía para balancearse en sus ramas oscuras. De día parece tranquilo, un tronco más en medio del paisaje. Los pájaros cantan sobre él, y la brisa acaricia sus hojas. Pero cuando cae el sol, el aire se congela, los animales desaparecen, y un silencio pesado lo rodea. Es en ese silencio donde los muertos despiertan y las sombras empiezan a moverse. Nadie se atreve a quedarse cerca después del anochecer. Quien lo hizo asegura haber escuchado su propia respiración mezclada con otra, como si alguien invisible se inclinara a su oído, soplando un aliento helado. Y entonces, entienden que no están solos. El horcón siempre vigila, siempre espera. Lo inquietante es la conexión. En México, un árbol gigantesco. En Venezuela, muchos horcones dispersos. Pero en ambos países el nombre es idéntico, y el miedo es el mismo. Como si se tratara de una maldición compartida, que no conoce fronteras, y que se alimenta del sufrimiento humano. Algunos creen que es coincidencia. Otros aseguran que es una prueba de que el dolor deja cicatrices profundas en la tierra. Que las almas ajusticiadas buscan horcones en cualquier lugar del mundo para colgarse y seguir penando. Sea lo que sea, lo cierto es que el horcón nunca está vacío. Hay quienes dicen que acercarse a él es como cruzar un portal. El aire cambia, los sentidos se confunden, y de pronto ya no estás en el mismo lugar. Entras a un espacio donde los muertos caminan a tu lado, donde los lamentos se convierten en ecos interminables, y donde perderse es lo más fácil. Las historias coinciden. Sombras que se mecen, voces que suplican, viajeros que desaparecen. El horcón siempre cobra su precio. Nunca se conforma, nunca se sacia. Y si la gente sigue hablando de él, es porque saben que sigue vivo, atrapando a los curiosos que no resisten la tentación de acercarse. Los animales también lo sienten. Los perros aúllan antes de llegar. Los caballos se niegan a avanzar. Las aves callan de repente. Es como si toda la naturaleza reconociera la presencia de algo maligno en ese lugar. Los humanos, en cambio, muchas veces no escuchan las señales hasta que ya es demasiado tarde. Algunos pobladores aseguran haber escuchado carcajadas en medio de la oscuridad. Risas crueles, secas, que rebotan de un lado a otro. Otros han oído llantos de niños, gritos de mujeres, susurros de hombres agonizantes. Pero lo más perturbador es que esas voces nunca provienen de un punto fijo. Vienen de todas partes a la vez. Por eso la tradición oral nunca dejó morir el relato. Los viejos lo cuentan a los jóvenes con advertencias claras. No vayas, no nombres, no escuches. Porque el horcón no es un cuento para entretener. Es una advertencia, un recordatorio de que la crueldad humana dejó heridas que aún sangran. En México, los habitantes hablan de figuras que cuelgan de las ramas invisibles. En Venezuela, los caminantes describen sombras que los siguen hasta que pierden el rumbo. Dos versiones distintas de un mismo horror. Un árbol que se niega a soltar a los muertos y que busca arrastrar a los vivos. Algunos investigadores creen que estos árboles son portales, que conectan nuestro mundo con un espacio donde las almas penan sin descanso. Otros dicen que son maldiciones divinas, castigos eternos para quienes derramaron sangre inocente. Sea como sea, nadie logra acercarse sin sentir que la locura está a un paso. Para los creyentes, el horcón es la prueba de que Dios castiga, que los verdugos y asesinos que usaron esos troncos quedaron condenados a repetir eternamente el dolor que causaron. Para otros, es la misma tierra la que decidió vengarse, devolviendo la crueldad en forma de espíritus atormentados. Lo que nadie discute es que el miedo es real. Lo cuentan los viajeros, lo juran los ancianos, lo sienten los niños. El árbol vigila, atrapa, seduce con su silencio. Y quienes han osado enfrentarlo han sentido una presencia pegada a su piel. Un peso helado que los acompaña hasta mucho después de haberse alejado. Ya sea en México o en Venezuela, el resultado es idéntico. Silencio pesado, respiraciones entrecortadas,
escalofríos imposibles de ignorar. Nadie quiere hablar de El Horcón, pero todos lo recuerdan. El simple hecho de nombrarlo es invitarlo a acercarse. Y cada historia termina siempre igual, con un temblor en la voz. Lo aterrador no es decidir dónde nació la leyenda. Lo verdaderamente inquietante es pensar que puede estar en cualquier parte, en un árbol solitario junto al camino, en un poste olvidado, en un rincón donde nadie mira, y si tienes mala suerte, tal vez ya hayas pasado cerca de él sin darte cuenta. No son pocos los que aseguran haber tenido encuentros cercanos con El Horcón. Una de las historias más repetidas en Santa María del Oro habla de un joven que decidió demostrar a sus amigos que no tenía miedo. Una noche, con una botella en la mano y una linterna débil, se adentró hasta el árbol. Los demás lo esperaban a distancia, entre risas nerviosas. Pasaron los minutos y nadie lo vio regresar. Cansados, fueron tras él y lo encontraron tirado en el suelo, con la linterna rota. Su rostro estaba blanco como la cal, y en el cuello llevaba una marca roja, como si una soga invisible lo hubiera apretado. Desde entonces, ese joven no volvió a ser el mismo. Pasaba noches enteras murmurando, como si hablara con alguien que solo él podía escuchar. A veces, se despertaba gritando, diciendo que lo estaban colgando otra vez. Murió poco tiempo después, sin razón aparente, y los viejos del pueblo dijeron lo inevitable. El Horcón se lo llevó. En Venezuela también abundan los testimonios. En un pueblo llanero, una mujer contó que de niña jugaba cerca de un horcón abandonado. Un día, mientras se escondía detrás del tronco, escuchó el sonido de algo crujir. Era un ahorcado invisible que se balanceaba sobre su cabeza y que nunca olvidó. Los adultos confirmaron su miedo. Muchos habían oído ese mismo crujido en las noches. Era como si la cuerda se tensara una y otra vez, incluso cuando no había nadie allí. Los caballos reventaban las sogas de amarre al sentirlo, y los perros huían gimiendo, rehusándose a mirar el tronco embrujado. Lo más aterrador de estas historias es que parecen tener un patrón. El árbol no solo guarda las almas, también parece tener la capacidad de proyectarlas. A veces se ven siluetas de hombres colgando, otras veces solo se escucha su agonía. Es un espectáculo invisible, pero cargado de un dolor tan real que enferma a quien lo presencia. Hay viajeros que dicen haber sentido cómo algo invisible les pasaba una cuerda alrededor del cuello. Primero un cosquilleo, luego un ardor, y de pronto una presión insoportable. Siempre logran escapar, pero con una marca rojiza que les dura semanas. Es como si el Horcón probara con ellos y decidiera si los toma o no. En Nayarit, algunos ancianos aseguran que si pasas demasiado cerca de ese árbol, tu sombra ya no te pertenece. Cuentan que varios han visto cómo la suya se quedaba quieta bajo las ramas, inmóvil, aunque ellos siguieran caminando. Después, esas personas se enfermaban y morían sin explicación. En Venezuela, los campesinos creen que los horcones son puertas abiertas, que por ellos entran y salen espíritus oscuros, hambrientos de compañía. Dicen que si te acercas demasiado, puedes escuchar claramente el último suspiro de quienes murieron ahí, como si ese momento se repitiera eternamente. La similitud entre ambos países resulta perturbadora. ¿Cómo es posible que dos lugares distintos compartan no solo el nombre, sino también los mismos síntomas de horror? Algunos estudiosos hablan de casualidad, pero quienes han sentido el peso del árbol saben que la coincidencia no existe. Es la misma maldición viajando. Los más atrevidos han tratado de quemar o cortar el horcón, pero el fuego se apaga de golpe, como si el aire mismo lo negara, y las hachas se rompen en el primer golpe. En algunos casos, los que intentaron destruirlo terminaron colgándose ellos mismos, como empujados por manos invisibles. Un anciano de Santa María del Oro contó que, en su juventud, vio a un grupo de hombres intentar arrancar las raíces. Al amanecer, los encontraron colgados de las ramas, los cuerpos meciéndose al mismo ritmo, como si hubieran decidido suicidarse juntos. Nadie creyó esa versión. Todos sabían quién los había puesto allí.
En Venezuela, un campesino relató que pasó junto a un horcón con su hijo pequeño. El niño, de pronto, levantó la mirada y saludó al aire, como si alguien estuviera ahí. «Mira, papá, ese señor quiere que juegue con él», dijo el niño señalando el tronco vacío. Días después, el niño murió ahorcado en un accidente inexplicable. Historias como estas siguen multiplicándose y cada vez son más espeluznantes. Los que logran sobrevivir a un encuentro con el horcón quedan marcados de por vida. Algunos pierden la voz, otros la cordura, y algunos simplemente pierden el deseo de seguir viviendo. El árbol siempre cobra, de una manera u otra. En la oscuridad, dicen que se pueden ver ojos brillando en la corteza. No son de animales, sino de almas atrapadas que vigilan sin descanso. Si alguien se acerca demasiado, esos ojos parecen multiplicarse, rodeando a la víctima hasta dejarla paralizada. Muchos no resisten esa mirada y caen sin vida en el suelo. Un viajero mexicano contó que una noche vio claramente a un hombre colgado de una rama. Corrió a pedir ayuda, pero cuando regresó con otros, no había nadie, solo el tronco solitario. Lo extraño fue que en su ropa quedó impregnado el olor de carne podrida, que lo persiguió durante días. En los llanos venezolanos, dicen que el horcón habla. No con palabras claras, sino con susurros que se clavan en la mente. Voces que repiten frases como «ven conmigo» o «ya es hora». Quien las escucha queda obsesionado, regresa una y otra vez al tronco, hasta que finalmente desaparece. Hay quienes piensan que el horcón es un parásito espiritual, un ente que se alimenta del sufrimiento y se replica en distintos lugares. No es un árbol, no es madera ni raíces. Es una fuerza oscura que toma forma donde hubo muerte injusta. Eso explicaría por qué existe en México y en Venezuela al mismo tiempo. Lo que aterra aún más es que nadie sabe si se limita a esos países. Tal vez en otros lugares también existan horcones embrujados, con otros nombres, esperando ser descubiertos. Quizás no sea una historia local, sino un fenómeno mundial que sigue creciendo mientras más gente lo nombra, porque nombrarlo es invitarlo. Esa es la advertencia que muchos repiten. Cada vez que alguien dice el horcón, algo se mueve en la oscuridad. El árbol escucha, reconoce la voz y guarda el eco. Y en algún momento, ese eco se convierte en una llamada imposible de ignorar. En Santa María del Oro, algunos jóvenes aseguran que lo buscaron por diversión. Querían grabar videos para mostrar a sus amigos. Lo encontraron, rieron y gritaron frente a la cámara. Días después, uno por uno fue muriendo en accidentes extraños, siempre relacionados con cuerdas, sogas o caídas. Los pobladores no se sorprendieron. Sabían que el horcón nunca deja que lo usen para entretenimiento. Quien lo ridiculiza, paga el precio más alto. La risa frente a sus ramas siempre se convierte en un grito ahogado colgado del cuello. En Venezuela, otro grupo intentó pasar la noche junto a un horcón. Querían probar su valor y demostrar que todo era un mito. Al amanecer, el campamento estaba vacío, salvo por un cuaderno. En él, con letra temblorosa, alguien había escrito una sola frase repetida decenas de veces. «Cuélgame, cuélgame, cuélgame». Las autoridades nunca encontraron a los jóvenes, y el cuaderno se convirtió en una prueba. Muchos que lo han leído aseguran escuchar la misma frase en sus sueños, como si el horcón hubiera extendido su influencia más allá del tronco. Todo esto hace pensar que el horcón no es estático, sino que crece, se propaga y se alimenta de quienes lo investigan o lo mencionan. Cada historia narrada, cada susurro contado, es como darle raíces nuevas. Así se asegura de sobrevivir en la memoria y en la realidad. Lo más aterrador es que hay personas que sienten que el árbol los llama directamente. No importa dónde estén, tienen pesadillas con sogas, con ramas que crujen, con gargantas que se rompen. Esos sueños los empujan a buscarlo y casi siempre acaban desapareciendo. Algunos dicen que el horcón no busca destruir, sino completar un ejército de sombras colgantes. Que cada alma atrapada se suma a su colección,
formando parte de un coro de lamentos que crece con el tiempo. Y que, algún día, ese coro cruzará al mundo de los vivos. Por eso, los ancianos siempre insisten, no lo nombres, no lo busques, no lo retes, porque una vez que el horcón te reconoce, ya no hay marcha atrás. Su sombra se extiende detrás de ti, y tarde o temprano, sentirás la soga invisible cerrándose sobre tu cuello. Hoy en día, tanto en México como en Venezuela, la gente evita hablar del tema con detalle. Se limitan a decir, no vayas, no preguntes, no sigas ese camino. Y es que saben que mientras menos se hable, menos probable es que el árbol escuche. Pero aquí estamos, contándolo. Susurrantes. Si alguna vez sienten que alguien los observa desde un árbol solitario, no miren hacia arriba. Sigan caminando, no giren, no nombren lo que creen ver. Porque si es el horcón, puede que ya sea demasiado tarde y sus ramas estén extendidas, listas para recibirlos.